Imagina que estás a oscuras frente a la pantalla. Solo se escucha tu respiración. De pronto una pregunta se abre paso en tu mente. ¿Y si existiera un libro antiguo que contara la caída de ángeles reales que caminaron sobre la tierra? Un libro que la mayoría de las iglesias no menciona, un libro que describe a seres gigantes, a espíritus rebeldes y a un juicio que aún sigue esperando su hora. Ese libro existe y se conoce como el libro de Enoc, un escrito antiguo envuelto en misterio que durante siglos permaneció fuera del alcance de la mayoría de los creyentes comunes, conservado en tradiciones muy específicas y apenas mencionado en sermones o estudios bíblicos tradicionales. Algunos lo llaman un texto prohibido porque no forma parte del canon de la mayoría de las iglesias y porque habla de realidades espirituales incómodas, ángeles que se revelan, secretos del cielo, juicios anunciados antes del fin de los tiempos. Otros lo consideran una pieza clave para entender la historia espiritual de la humanidad, ya que sus relatos parecen conectar los hilos entre el mundo antes del diluvio, la aparición de los gigantes, la idea de los espíritus malignos y ciertas pistas que aparecen más tarde en otros libros sagrados. En este viaje profundo, vamos a sumergirnos en sus páginas como quien entra en una cámara sellada desde la antigüedad, para explorar una de las historias más inquietantes que se hayan contado: la caída de los ángeles vigilantes, esos seres que debían custodiar a la humanidad desde lo alto y terminaron descendiendo para cambiar el destino del mundo para siempre. Cierra los ojos por un momento e imagina el mundo antes del diluvio, un mundo extraño y violento, un mundo en el que el cielo y la tierra parecían mezclarse, un mundo donde los hombres miraban al firmamento y sentían que algo o alguien los observaba desde arriba. El libro de Enoc asegura que no estaban equivocados. Para comenzar, debes conocer al protagonista que da nombre a este libro. Enoc no estamos hablando de un personaje del que se cuenten hazañas militares ni grandes milagros visibles. Al contrario, en la Biblia canónica aparece casi como una sombra que pasa rápido entre los nombres de una genealogía. Se menciona solo que vivió, que engendró hijos y que hubo algo diferente en él. Se dice que Enoc caminó con Dios, como si su vida entera hubiera sido una conversación continua con el Creador. Un andar diario de intimidad, obediencia y cercanía que lo separaba del resto de su generación. Luego ocurre algo que rompe el patrón de todos los demás nombres que aparecen alrededor. Mientras de los otros se dice que murieron, de Enoc se afirma que un día simplemente dejó de estar en la tierra porque Dios se lo llevó. No se habla de enfermedad, ni de vejez extrema, ni de una tumba. Se corta la historia de golpe, como si una mano invisible hubiera tomado a Enoc y lo hubiera trasladado a otra dimensión. Ese pequeño detalle, casi escondido entre líneas, enciende una pregunta inmensa. ¿Qué vio Dios en ese hombre para llevárselo así? El libro de Enoc toma ese hilo mínimo y lo transforma en un tapiz gigantesco, presentando a Enoc no solo como un justo, sino como un testigo privilegiado al que se le abren los cielos, un viajero entre mundos espirituales, un escriba que recibe visiones, recorre lugares celestiales y escucha sentencias que deben ser anunciadas. En esta obra, Enoc deja de ser un nombre fugaz en una lista y se convierte en mensajero entre el cielo y la tierra, un puente vivo entre la realidad humana y los secretos profundos del reino de Dios. Enoc no es un rey ni un guerrero, es un hombre que aprende a escuchar en un escriba, un observador del cielo y de la historia humana. Según el libro, a él se le revelan secretos guardados desde el principio del mundo, secretos sobre ángeles, secretos sobre juicios futuros y sobre todo, secretos sobre un grupo muy particular de seres celestiales conocidos como los vigilantes. ¿Quiénes son esos vigilantes? Imagina ángeles asignados a cuidar la tierra, a observar a los seres humanos desde lo alto, a guiar la historia sin romper el equilibrio. Espíritus poderosos con una misión delicada. No eran demonios al principio, eran guardianes. El problema comenzó cuando los guardianes dejaron de serlo. El libro de Enoc cuenta que en una etapa muy antigua de la humanidad hubo ángeles que comenzaron a mirar hacia abajo de una manera distinta, casi imperceptible al principio. Durante mucho tiempo habían observado a los hombres y a las mujeres como quien cuida un jardín que no le pertenece, vigilando, protegiendo, asegurando que el orden establecido por Dios se mantuviera. Pero un día, esa mirada cambió.
ya no contemplaban la tierra solo con ojos de guardianes, sino con una mezcla de curiosidad, fascinación y deseo. Vieron a las hijas de los hombres caminando, riendo, viviendo su vida diaria, y descubrieron una belleza que los tocó en un punto que nunca debieron permitir que se encendiera. No fue un solo instante, fue un proceso lento, una chispa en el corazón que nadie apagó, una tentación alimentada en silencio. Lo que había sido diseñado como servicio puro y desinteresado empezó a inclinarse hacia una atracción peligrosa, hacia un anhelo de tener lo que solo debían cuidar y contemplar a distancia. En ese cambio de mirada se esconde el inicio de la tragedia. Los ángeles que antes se alegraban al ver a la humanidad crecer y multiplicarse, comenzaron a imaginar escenarios prohibidos. El deber se volvió carga, la misión se volvió excusa, y en lugar de elevar a los hombres hacia lo divino, ellos mismos empezaron a descender interiormente hacia lo humano, no en humildad, sino en desorden. La belleza que contemplaban dejó de ser un reflejo de la obra de Dios y se transformó en un objeto de posesión. Así, en lo profundo de sus corazones celestiales, una rebeldía silenciosa empezó a formarse. No gritaron su inconformidad, no hicieron un discurso, simplemente permitieron que el deseo pesara más que la obediencia. Y a partir de ese momento, el rol de protectores se fracturó para dar paso a una historia en la que los vigilantes, llamados a guardar, se convirtieron en quienes cruzaron la línea que jamás debió romperse. Aquí aparece una figura central en la historia, un líder entre los vigilantes llamado Semjasa. Él no era cualquier ángel, él tenía autoridad, tenía influencia, y fue precisamente él quien terminó empujando a los demás hacia una decisión que cambiaría el curso de la historia espiritual. La narración describe algo impresionante. Semjasa teme tomar la decisión solo, pero su deseo es demasiado fuerte. Entonces convence a otros vigilantes para que se unan a su plan y desciendan juntos a la tierra. No quieren que solo uno sea culpado, quieren un pacto de rebeldía compartida. Si caen, caerán todos. Imagina la escena. Sobre una montaña alta que la tradición identifica con Hermón, estos ángeles hacen un juramento. Se comprometen a dejar su lugar en el cielo, a abandonar su posición como guardianes y a tomar esposas humanas. Sellan un acuerdo que los convierte en traidores de su propia misión. Lo que estaba dedicado al cielo se enamora de la tierra. Cuando esos vigilantes descienden, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. No se trata solo de historias románticas entre ángeles y mujeres. El libro describe algo mucho más oscuro. De esa mezcla nacen gigantes seers híbridos, criaturas que no encajan ni completamente en el plano humano, ni totalmente en el plano celestial. Esos gigantes, conocidos en otras tradiciones como Nephilim, comienzan a caminar por la tierra como si fueran sombras vivas que se alzan por encima de todo lo humano. No son solo hombres muy altos. El relato los presenta como criaturas fuera de proporción, físicamente imponentes y espiritualmente corruptas. Donde ponen el pie, dejan una huella de miedo. Su presencia no trae protección, ni sabiduría trae terror. Son descritos como violentos, insaciables, destructores, seres que no conocen la palabra límite. Comen y nunca se sacian, toman y nunca se sienten satisfechos. No solo devoran alimento, devoran ciudades, familias, esperanzas. Imagina aldeas pequeñas viendo acercarse a estos seres colosales. Los Nephilim arrancan lo que encuentran, exigen tributo, se apoderan de cosechas, animales y personas. Agotan los recursos como si la tierra fuera un juguete desechable. Lo que para la humanidad significa trabajo, esfuerzo y sustento, para ellos es simple combustible para sus apetitos. No construyen un mundo mejor, lo exprimen. No cuidan la creación, la desgarran. Y mientras ellos crecen en fuerza y arrogancia, los seres humanos se vuelven más frágiles, más pobres, más temerosos. De esa mezcla prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas, nace una generación monstruosa que no solo deforma la carne, sino también el tejido moral del mundo. La violencia deja de ser un accidente y se convierte en el idioma cotidiano de la época. La tierra se llena de gritos, de sangre derramada, de injusticias que nadie puede detener. Lo que comenzó como una fascinación secreta en el corazón de los vigilantes, termina provocando un resultado devastador. Una raza que camina entre los hombres, pero no vive como ellos.
una estirpe que convierte la creación en un campo de batalla y que llena la tierra de violencia hasta el punto en que el cielo mismo no puede seguir guardando silencio. Pero la caída de los vigilantes no se limita a su relación con las mujeres humanas. El libro de Enoc añade otro elemento inquietante. Estos ángeles rebeldes traen consigo conocimiento que no estaba destinado a ser revelado así. Empiezan a enseñar a los hombres cosas que aceleran la corrupción del mundo. Uno de ellos enseña a fabricar armas, otro enseña hechicería y encantamientos, otro revela secretos de astrología y lectura de signos, otro enseña a transformar metales, a trabajar oro y plata para adornar el cuerpo. Lo que podía ser sabiduría se convierte en herramienta de destrucción, orgullo y magia oscura. Piensa en esto con calma. No se trata de que el metal sea malo o que el conocimiento del cielo sea malo. El problema es el momento, el propósito y la intención. El libro de Enoc sugiere que muchas artes y técnicas fueron entregadas antes de tiempo y con motivaciones equivocadas. El resultado fue una humanidad obsesionada por la guerra, hechizada por la apariencia exterior y atrapada por prácticas espirituales que distorsionaban su relación con Dios, la tierra. Según el relato, comienza a clamar. La violencia de los gigantes y la maldad de los hombres llega a un punto insoportable. Todo se corrompe. La sangre derramada tiene eco en el cielo. Y en ese momento, en la dimensión celestial, otros personajes entran en escena. Los grandes arcángeles. Enoc describe cómo los arcángeles observan lo que está ocurriendo. Ven el sufrimiento humano, ven la creación que se desmorona, ven a los vigilantes que traicionaron su misión. Entonces elevan una petición a Dios. Preguntan hasta cuándo se permitirá esa situación. Piden justicia, piden un límite para el caos. Dios escucha y decide responder. Aquí el papel de Enoc adquiere una fuerza especial. Dios lo elige como mensajero, lo toma como intermediario. Enoc no solo observa desde lejos, es llevado a una serie de visiones y viajes espirituales donde contempla lugares celestiales, cámaras de tesoros, regiones de luz y también prisiones de oscuridad reservadas para seres rebeldes. En uno de esos momentos, Enoc recibe una misión inesperada. Debe llevar un mensaje a los vigilantes que han caído, esos mismos que descendieron a la tierra, tomaron mujeres, engendraron gigantes y enseñaron artes prohibidas. Ahora que ven las consecuencias, se llenan de miedo y remordimiento. Piden que alguien interceda por ellos. Y ese alguien es Enoc. Imagina la escena. Enoc, un hombre, caminando entre ángeles caídos. Ellos le piden que ruegue por su perdón. Le piden que escriba una petición de clemencia y la presente delante de Dios. Esperan que quizás, tal vez, se les permita regresar a su lugar original. Enoc hace lo que le piden. Escribe la súplica de los vigilantes. Después es llevado en espíritu a presentarla. Espera la respuesta. Lo que viene después es estremecedor. La respuesta es no. Dios le explica a Enoc que esos ángeles no volverán a su posición. Sabían lo que hacían. Abandonaron voluntariamente su lugar de gloria. Rompieron la frontera entre cielo y tierra de un modo que no les estaba permitido. Destruyeron la armonía de la creación con su rebeldía. Y ahora, el juicio sobre ellos es definitivo. La misión de Enoc entonces cambia. Ya no es un simple mensajero de súplicas. Se convierte en portador de sentencia. Debe regresar y anunciar a los vigilantes que están condenados, que verán morir a sus hijos, los gigantes, que asistirán al castigo de su propia descendencia, y que ellos mismos serán encerrados en prisiones de oscuridad hasta el gran día del juicio final. Imagina el peso de esa tarea. Enoc, un ser humano frágil, llevando palabras de condena a seres celestiales que una vez brillaron con gloria. Sin embargo, la autoridad no está en Enoc, sino en el mensaje que carga el libro de Enoc. Describe que los vigilantes, al escuchar el veredicto, se llenan de un terror que nunca habían conocido. Ellos, que antes contemplaban la tierra desde las alturas con sensación de autoridad y dominio, ahora se encuentran reducidos a un temblor profundo. Cada palabra del juicio cae sobre ellos como un peso insoportable. Comprenden que no se trata de una simple reprensión, sino de una sentencia definitiva. El eco de la decisión divina resuena en su interior y les revela algo que jamás imaginaron que vivirían. Los que fueron creados para estar en la presencia de Dios
ahora enfrentan la realidad de haber sido apartados de esa misma presencia por su propia elección. Ya no son los orgullosos ángeles que hicieron un pacto sobre la montaña, llenos de seguridad y convencidos de que nadie podría detener su plan. La imagen de aquel juramento, que antes les parecía un acto de valor, ahora se les revela como una locura trágica. Lo que creyeron que sería libertad se ha convertido en esclavitud. Lo que imaginaron como placer se ha transformado en condena. Ahora son espíritus temblorosos que han visto con sus propios ojos las consecuencias de romper las barreras puestas por Dios. Saben que han cruzado una línea que no tiene retorno. Su caída ya no es solo un acto del pasado, es una condición permanente. Y mientras tiemblan ante el veredicto, comprenden que el orden que despreciaron sigue firme, que la justicia que subestimaron sigue en pie, y que el Dios al que desobedecieron no ha perdido el control, aunque ellos lo hayan perdido todo. Mientras tanto, en la tierra, los gigantes continúan con su violencia. El mundo está saturado de corrupción. Entonces, se anuncia otra decisión divina, una medida extrema para una situación extrema. El diluvio, aunque esta historia la conoces por otros textos, aquí se ve desde un ángulo distinto. El diluvio no solo sería un castigo a la humanidad, también sería el fin de la generación híbrida nacida de los vigilantes y las mujeres humanas. Sería un reinicio profundo del escenario terrestre en los capítulos de esta obra. Enoc es llevado a recorrer diferentes regiones del universo. Ve cámaras donde se guardan los vientos. Observa estrellas que tienen asignaciones precisas. Contempla lugares donde esperan las almas. Contempla espacios de gloria y espacios de castigo. Todo esto refuerza un mensaje central. El cosmos no es caótico. Hay orden. Hay leyes espirituales. Y quienes las rompen, ya sean hombres o ángeles, se enfrentan a consecuencia. Pero más allá de los detalles cósmicos, hay una idea que se repite desde el principio hasta el final. La caída de los vigilantes fue un acto de amor desordenado. Amaron algo bueno en sí mismo, la belleza de las mujeres, más que la voluntad de su creador. Quisieron traer al presente un tipo de conocimiento que no estaban autorizados a entregar. Intentaron mezclar lo celestial con lo terrenal sin la bendición de Dios, y esa mezcla produjo monstruos físicos, pero también monstruos morales. Piensa ahora en lo que esto significa para nosotros en pleno siglo XXI. Puede que alguien diga que todo esto son solo mitos antiguos. Sin embargo, el mensaje simbólico sigue golpeando. ¿Cuántas veces el ser humano ha querido tomar conocimiento sin sabiduría? ¿Cuántas veces hemos deseado poder sin carácter, tecnología, sin ética, espiritualidad, sin obediencia? Los vigilantes son un espejo. Representan lo que ocurre cuando alguien con poder se enamora del poder mismo. Cuando un guardián se cansa de guardar y quiere poseer. Cuando una misión se transforma en tentación. El libro de Enoc insiste en que no todo conocimiento es neutral. Lo que se sabe puede sanar o puede destruir. Enseñar a fabricar armas a una humanidad dominada por la violencia es entregar fuego en manos de niños. Revelar prácticas espirituales sin respeto por lo sagrado es abrir portales a confusiones profundas. Por otro lado, el papel de Enoc también es un espejo para nosotros. Él representa al hombre que escucha, al hombre que recibe visiones, pero no para alimentarse de orgullo, sino para escribir, advertir y consolar. No es un héroe de espada y escudo, es un héroe de pluma y obediencia. En medio de un mundo lleno de gigantes y ángeles rebeldes, su arma es la fidelidad a lo que Dios le muestra a lo largo del libro. Se le llama muchas veces el escriba de justicia. Eso significa que su misión es registrar fielmente la verdad divina, tanto cuando trae esperanza como cuando trae juicio. En un tiempo donde la voz de los gigantes y de los vigilantes grita fuerte, la voz de Enoc es suave pero firme. Lleva claridad donde hay confusión. Ahora imagina cómo se vería todo esto en tu pantalla. Las cámaras recorriendo montañas antiguas, rostros de ángeles que se debaten entre el deber y el deseo. Mujeres humanas mirando al cielo sin saber que el destino de la historia está a punto de torcerse. Gigantes caminando sobre ciudades primitivas. Lluvia cayendo como juicio y como limpieza. Y en medio de todo un hombre que sube y baja entre dimensiones escribiendo lo que ve. En la parte más profunda del relato, Enoc contempla lugares de reserva para los espíritus de los gigantes muertos. Se sugiere que,
Al morir esos seres, sus espíritus sin descanso se convierten en fuerzas espirituales, hostiles, que permanecen sobre la tierra. Es una explicación antigua de por qué existe tanta opresión espiritual, tanta tentación, tanta oscuridad, que parece flotar sobre la humanidad. Este detalle ha llevado a muchos intérpretes a ver en el libro de Enoc una especie de punto de partida para el concepto posterior de espíritus malignos o demonios, no solo como ángeles caídos, sino también como las obras espirituales de una generación híbrida que nunca debió existir. Es una imagen fuerte, pero deja un mensaje claro. El pecado no se queda encerrado en un acto puntual. Deja huellas, deja ecos, deja presencias que afectan a los que vienen después. Sin embargo, el centro del mensaje no es solo oscuridad. En medio de tanto juicio, aparece una figura luminosa que prepara el camino para una esperanza futura. Enoc ve visiones de un personaje que aparece con nombres como el elegido, el Hijo del Hombre, el Justo, una figura que será juez, pero también refugio. Alguien que, en el futuro, derrotará definitivamente a los reinos de injusticia levantados por la rebeldía de hombres y ángeles. Aunque el libro no usa los mismos términos que se usan después en otros escritos, muchos han visto aquí una anticipación de la llegada de un Mesías que pondrá fin a la historia de los vigilantes y de los gigantes en un sentido espiritual. Un rey que será luz para los justos y fuego para lo que se opone a Dios. Esta combinación de juicio y esperanza recorre toda la obra. Por un lado, se anuncia el fin inevitable de la rebelión. Por otro lado, se insiste en que hay un remanente de justos que será preservado. Gente humilde que sufre la violencia del mundo, pero que no se rinde a la corrupción. Enoc escribe pensando en ellos. Sus palabras son advertencia para los orgullosos, pero también consuelo para los que se sienten aplastados por gigantes visibles o invisibles. Hasta aquí ya has recorrido un largo tramo de este viaje. ¿Has escuchado sobre la caída de los ángeles vigilantes, el nacimiento de los gigantes, la enseñanza de artes prohibidas, el clamor de la tierra, la intercesión de Enoc, el juicio divino y la promesa de un futuro ordenado de nuevo bajo la justicia de Dios? Pero aún queda una pregunta importante. ¿Qué hacer con todo esto hoy? El hecho de que el libro de Enoc no forme parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones cristianas no significa que su mensaje sea irrelevante. De hecho, algunas ideas de este libro parecen resonar en otros escritos que sí son aceptados ampliamente. Eso ha llevado a debates, estudios, opiniones encontradas. Hay quien lo toma como historia literal. Hay quien lo lee como una gran parábola espiritual. Hay quien lo considera una mezcla de ambas cosas. Lo importante para ti, mientras escuchas este relato, es reconocer el poder de sus símbolos. Los vigilantes te recuerdan que todo llamado espiritual puede convertirse en una caída si el corazón se llena de orgullo o de deseo sin control. Los gigantes te recuerdan que las decisiones mezcladas con rebeldía generan consecuencias amplificadas. Enoc te recuerda que aún en medio de una generación corrupta, una sola vida que camina con Dios puede convertirse en puente entre el cielo y la tierra. Piensa en las áreas de tu vida donde puedes estar actuando como un vigilante, lugares donde tienes influencia, donde vigilas, cuidas, enseñas, diriges. Puede ser tu familia, tu trabajo, tu comunidad, tus redes sociales. Allí tu misión es proteger, construir, inspirar. No te enamores del poder que tienes. No conviertas tu influencia en una excusa para romper límites sanos. No transformes tu llamado en tentación. Por otro lado, reflexiona sobre el conocimiento que entra en tu mente, en tu corazón. Vivimos en una era en la que casi toda información está al alcance de un clic. Hay saberes que elevan, pero también hay saberes que destruyen. El libro de Enoc te invita a preguntar siempre quién te enseña, para qué te enseñan y qué fruto produce lo que aprendes. Mientras tanto, el ejemplo de Enoc te lanza una invitación silenciosa. Buscar a Dios no es escapar de la realidad, sino verla con otros ojos. Caminar con Él implica escuchar cosas que a veces no son cómodas, como advertencias de juicio, pero también implica recibir promesas de un futuro, donde la injusticia no tendrá la última palabra. Al terminar este extenso viaje, puedes imaginar a Enoc alejándose de la cámara,
caminando hacia una luz que crece. Detrás de él quedan las montañas donde los vigilantes juraron su pacto, los campos donde los gigantes pisotearon a los débiles, las aguas del diluvio que arrasaron con una generación enferma. Delante de él se abre un horizonte nuevo, un tiempo en el que la justicia no será una excepción, sino la regla. En ese horizonte, según la visión de este libro, la historia que comenzó con la caída de unos ángeles terminará con la restauración de un orden, donde Dios será visto tal como es, y donde los que se mantuvieron fieles brillarán como luces que nunca se apagan. Mientras cierras este video o este audio, la verdadera pregunta no es solo qué pasó con los vigilantes, sino qué harás tú con la luz que has recibido. Porque al final, cada historia antigua se convierte en un espejo presente, y la caída de los ángeles vigilantes se transforma en una advertencia y en una oportunidad. Una advertencia para no repetir su camino, y una oportunidad para elegir hoy el camino de quienes prefieren obedecer, aunque nadie los vea, antes que brillar por un momento y caer para siempre.